Que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes. Qué bendición estar una mañana, un día más, compartiendo la palabra de Dios. Y yo pues estoy muy agradecido con el Señor, con todas las personas que de una u otra forma en diferentes partes del mundo se dedican a compartir el Evangelio y a compartir la palabra de Dios. Es una bendición ser usado por el Señor para llevar las buenas nuevas a todas partes del mundo, donde se encuentren esos hombres, esas mujeres que han tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su único Salvador y de decidir servirle a Él, que también que no solamente sea su Salvador, sino que también sea su Señor en su vida. Le doy gracias al Señor por esos hombres, esas mujeres que están en cualquier parte del mundo, que estamos haciendo el mismo trabajo. Yo he tenido, gracias al Señor, pues la oportunidad de no solamente compartir la palabra de Dios en nuestras iglesias, aquí en Comayagua, Iglesia de las Naciones, Iglesia Emmanuel, sino que también el Señor me ha permitido ir a otras iglesias del grupo de Misiones Lencas, gracias a los pastores, a los líderes que a mi esposa y a mí nos han permitido poder introducirnos ahí con sus iglesias y relacionarnos con los hermanos, con los líderes. Y es una bendición ver que la misma palabra de Dios se comparte en cualquier parte de Honduras, y también pues gracias al Señor he tenido la oportunidad de compartir la palabra fuera de nuestras fronteras. Gracias al Señor, pues yo digo pues gracias por su palabra, porque es la misma palabra. Nosotros vemos que todas las personas están pasando por las mismas situaciones, por las mismas dificultades, así es que servir al Señor no es fácil. Estaba recibiendo unos mensajes de una persona que tenemos una muy buena comunicación, hemos desarrollado una amistad, y él tiene una esclavitud, una debilidad del alcoholismo. Y yo pues la semana pasada recibí unos audios que me decía de una manera muy angustiosa: pastor, por favor, ayúdeme, no permita que me hunda en esto, por favor, ayúdeme, sálveme. Y esas eran palabras como desesperantes. Pues yo decidí que pudiéramos yo orar un rato, un par de días, porque estaba en medio de hundido en su debilidad, y yo decía, pues la única forma de poderlo ayudar es reconociendo yo mis debilidades, porque no hay otra forma de ayudar a un débil que reconociendo uno mismo sus debilidades. Porque servir al Señor no es fácil, porque estamos en medio de debilidades y aún así tenemos que servir al Señor, como en el caso de esta persona que me llamó angustioso. Y es interesante que nosotros podemos ver en la carta de la segunda carta a los Corintios. Voy a leerles una introducción de la versión NTV en 2 de Corintios. La introducción a esta carta dice: seguir a Cristo es un desafío constante. La iglesia en Corinto lo sabía muy bien. Aunque los creyentes estaban siendo renovados por el Espíritu Santo, todavía luchaban contra las influencias inmorales de la cultura que los rodeaba. Y lo que sucede es que nosotros venimos arrastrando cosas del pasado. De repente en la niñez fuimos maltratados, fuimos abusados, o nos involucramos en cosas que no debíamos habernos involucrado, y venimos, entonces eso formó hábitos de debilidad, y ahora en nuestra vida cristiana los venimos arrastrando. Y es interesante reconocer
nuestras debilidades. Empecemos por ahí. Quiero compartirles en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Busquemos ahí 2 de Corintios, capítulo 12, de los versículos del 5 al 10. Y dice así: Pablo hablando a la iglesia de Corinto, en la segunda carta: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu misericordia, nosotros ya hubiéramos sido eliminados. Señor Jesús, qué bueno que tu palabra es oportuna y es a tiempo siempre que la escuchamos. Te ruego, Señor, que así como me has enseñado a mí o me has estado enseñando sobre este tema, te ruego que seas igual tu Santo Espíritu que enseñe hoy a todos los oyentes, que seamos edificados con tu palabra. Señor, abre nuestro corazón para que tu palabra entre en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Decía entonces en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 5 al 10. Voy a hacer el análisis de lo que yo he aprendido basado en la versión NTV. Y quiero rescatar algunos puntos que quiero compartir con ustedes que han sido de mucha utilidad para mí. Lo he estado compartiendo en las 2 iglesias, en la Iglesia a las Naciones, Iglesia Emmanuel. Y hemos sido edificados con los comentarios también de los hermanos y que quiero compartirlo con ustedes. El primer punto lo rescato en el versículo 5. Dice: solamente me jactaré de mis debilidades. Hermanos, yo no sé cuál es la labor que tú haces. Puede ser que seas director de un ministerio o de un grupo de iglesias. Puede ser que seas pastor, líder de la iglesia o de algún ministerio dentro de la iglesia. Pero hay cosas que nosotros podemos ver cómo el Señor nos está usando. Y eso es bueno. Eso es bueno, ver cómo el Señor nos está usando para ganar a otros para Cristo, para traer a otros a los pies de Cristo. Pero es muy importante que reconozcamos nuestra debilidad. O sea, no podemos jactarnos de lo que el Señor está haciendo en tu vida, en tu congregación. No puedes jactarte de eso. No puedes creerte gran cosa por lo que el Señor está haciendo en tu vida o a través de tu vida. O sea, recordemos que Pablo dijo que lo imitáramos a Él. Entonces Pablo dice: solamente me jactaré de mis debilidades. No sé cuáles sean tus debilidades como la de esta persona, ¿verdad?
que me amó y ha estado sirviendo en la iglesia por varios meses y de repente volvió a caer en esa debilidad del alcoholismo. Yo le decía a este hermano que la debilidad de él es obvia. Una persona que esté esclavizada en el alcohol, es obvia su esclavitud, su debilidad, así como la adicción a las drogas. Pero hay adicciones, hay debilidades que no son obvias, que las tenemos ahí ocultas, que están en nuestro pensamiento y nos deleitamos y a veces hacemos esos deleites insaciables de la carne, que esa es nuestra debilidad. Entonces tenemos que reconocer que aún sirviendo al Señor tenemos esas debilidades. Y eso es lo que debemos darle gloria al Señor. Debemos actarnos, de gloriarnos porque somos débiles. Porque aún así el Señor nos usa. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de la vida cristiana. Eso es lo bueno de servir al Señor. Que el Señor te usa no porque eres perfecto, ni porque vives en santidad. O sea, el Señor te usa porque tú eres débil. Y tú tienes que darle gracias a Dios por esas debilidades que tú tienes y que a pesar de eso el Señor te usa. Eso lo rescato del versículo 5. Igual en el versículo 6, en la parte ya final del versículo 6, dice Pablo: no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mí o oírse en mi mensaje, en lo que yo hablo. Por eso es bueno que tú reconozcas tu debilidad, para que no muestres una figura que realmente tú no eres. O sea, cuando te felicitan porque diste un buen estudio bíblico, cuando te felicitan porque eres bueno en la alabanza, eres bueno en la parte de ujieres, de atenciones. Cuando alguien te felicita, esos son méritos. Pero dice Pablo: no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida. Por eso es importante que reconozcamos nuestras debilidades. O sea, cuando alguien te felicita, lo menos que podemos hacer es darle gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano o hermana, por eso que tú ves en mí. Pero es la gracia de Dios actuando en mi vida. Es porque tú reconoces que eres débil. Que a pesar de tus debilidades, el Señor te usa. Entonces, no nos jactemos para que no estemos aparentando y mostrando una imagen, como decía Pablo, que las personas no vean más allá de lo que puedan ver en mi vida, que no puedan oír más allá de lo que yo hablo, porque recordemos que de la abundancia del corazón se expresa la boca. Entonces que realmente el mensaje que compartimos, que hablamos, cuando estás en alabanza, que sea genuino, ¿verdad? Que reconozcas tus debilidades y que le des la gloria al Señor, porque en medio de tus debilidades el Señor te está usando para ganar a otros, bien sea por medio de la palabra, del mensaje, o por medio de la alabanza, o eres director de oración, encargado del grupo de damas, o lo que sea. Pero el Señor se está llevando la gloria porque lo que tú haces es en medio de tus debilidades. Quiero en el versículo 7, ¿por qué el Señor quiere que tú reconozcas tus debilidades? ¿Por qué el Señor quiere que tú le des la gloria a Él? Dice en el versículo 7, para impedir que me volviera orgulloso. Por eso tú tienes esas debilidades. Por eso tú y yo estamos sirviendo al Señor en medio de nuestras debilidades. Y este es el ejemplo de Pablo. Pablo dice, para impedir que me volviera orgulloso, en el versículo 7. Cuando tú no reconoces tus debilidades y tú miras que Dios te está usando y no le das la gloria a Dios, entonces te estás queriendo llevar la gloria tú, y aún sabiendo que eres débil. Entonces tú debes de reconocer que eres débil para darle la gloria a Dios en lo que tú haces dentro del ministerio, dentro de la iglesia, para impedir que te vuelvas orgulloso. Por eso tienes tus debilidades, por eso yo tengo mis debilidades. Y esa es la mejor forma de ayudar a otros en sus debilidades,
cuando tú reconoces que tú eres débil. Cuando las personas acuden a ti porque te ven compartir en la iglesia, en el grupo, porque te ven en la alabanza, acuden a ti para que les des consejería, para que les ayudes a salir de sus debilidades. La mejor forma de ayudarles es cuando tú inicias reconociendo que tú eres débil. Y probablemente te identificas con la debilidad de ese hermano o de esa hermana. Pero es muy importante que reconozcas tu debilidad para impedir que te vuelvas orgulloso. Es muy importante lo que Pablo dice en el versículo 7. Para impedir que me vuelva orgulloso, dice, me dio una espina, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. El Señor permite esas debilidades. Dice, para atormentarme, en el versículo 7, al final, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Eso es lo que pasa con las debilidades, hermano. O sea, como tenemos esa debilidad, entonces caemos. Pero lo bueno es que la misericordia del Señor te levanta. O sea, dice la palabra que 7 veces cae el justo y se levanta. Pero hablando de justo, es justificado delante del Padre por la sangre de Cristo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, entonces fuiste lavado, fuiste limpiado con la sangre de Jesucristo, el perdón de pecado, para presentarte justo, limpio, puro y sin mancha delante del Padre. Por eso es que la palabra dice, 7 veces cae el justo. O sea, el que es justo delante del Padre por la muerte de Cristo, porque Jesucristo fue el que te presenta justo, limpio, puro, sin mancha delante del Padre. Y por eso es que tú te levantas, porque es por la gracia de Dios, empezando la salvación. La salvación es por gracia, y por eso tú te levantas. Dice, pero sin embargo, esa debilidad te atormenta. Te vives atormentado con esa debilidad, y uno vive pensando, ¿cuánto tiempo voy a estar con esto? Esto que me atormenta, esto que no me deja avanzar como yo quisiera. A veces quisiéramos correr con una velocidad que nadie nos detuviera, pero la debilidad nos detiene, porque en algún momento volvemos a caer en esa área. Y entonces mira lo que pasaba. Dice que esa debilidad es para impedir que me vuelva orgulloso, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Gracias al Señor, gracias a Él tenemos paz, de la paz que Él da. O sea, no es la paz porque ya soy fuerte en mi debilidad. No es por eso, es la paz que Dios da. Entonces a veces a mí me ha pasado, yo digo, ¿cuánto tiempo voy a estar con esta debilidad? ¿Cuándo va a ser que esto se me va a quitar? No sé si tú haces eso también. O sea, ¿cuánto tiempo más vas a estar con esa debilidad? ¿Por qué no se te quita esa debilidad? Y Pablo en el versículo 8 dice, en 3 ocasiones distintas, en diferentes oportunidades, en 3 oportunidades, el versículo 8, le supliqué al Señor, le rogué, me he levantado de madrugada, he doblado mis rodillas, he levantado las manos y le he dicho al Señor, le suplico que me quite esta debilidad. En el versículo 8, le he suplicado 3 veces, en 3 ocasiones, en 3 oportunidades diferentes. Le he pedido al Señor que me quite esta debilidad. Y eso nos pasa, hermano. O sea, estás sirviendo al Señor, estás predicando la palabra, estás asistiendo al pastor, estás en el ministerio de alabanza, es el que dirige la alabanza. Pero en tu interior estás rogándole al Señor que te quite esa debilidad. Y eso es lo que decía Pablo. Tenemos el ejemplo de Pablo, hermano. Pero ¿qué dice el versículo 9?
Pero cada una de las veces que yo le rogué, se le rogué en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me quitara esa debilidad. Pero en cada una de las oportunidades, en cada una de las ocasiones, el Señor me dijo lo mismo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas. Cada vez que tú le pides al Señor que te quite esa debilidad, o sea, la respuesta del Señor es la misma, que te baste mi gracia. Mi amor es lo único que tú necesitas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? O sea, es la gracia de Dios, hermano. Por gracia somos salvos. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, lo que las personas ven en ti, lo que las personas ven en mí, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia del Señor estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque tú eres débil. El hombre, desde su creación, dice la palabra que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero Dios le puso límites al hombre. Le puso límites. Le dijo, del fruto de ese árbol no podés comer. De todo podés hacer, todo tener hecho. Tenés libertad, tenés derecho. Pero del fruto de ese árbol no podés comer. O sea, le puso límites. Porque nosotros somos creación de Dios. Y como hijos amados, esa es la palabra, sed santos, como Él es santo. Pero una cosa es que yo esté pidiendo al Señor que me ayude a vivir en santidad. Pero lo otro es que yo reconozca que soy débil, que por mucho esfuerzo que yo haga, eso no va a pasar. Las debilidades no se me van a quitar. Porque el Señor, cada vez que tú le pidas al Señor que te quite la debilidad o las debilidades, el Señor te va a dar la misma respuesta. Cada vez que Pablo le pidió en 3 ocasiones diferentes que le quitara esa debilidad, el Señor le dio la misma respuesta. Mi gracia es todo lo que necesitas. Que te baste mi amor. O sea, eso es lo único que necesitamos, hermano, para seguir adelante en la obra del Señor, para mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Lo que nos basta es la gracia y el amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso dijo Dios. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es cierto. El poder de Dios tú lo vas a ver mejor en tu vida cuando tú reconozcas tu debilidad. Que a pesar de lo débil que tú eres, el Señor te usa. Ese es el poder de Dios. Ahí es donde quiere Dios mostrar su poder, en tu debilidad. No cuando tú te crees fuerte, sino cuando tú eres débil, cuando tú reconoces esa debilidad. Ahí actúa el poder de Dios. Ahí actúa mejor el poder de Dios. En tu debilidad. Hermanos, y dice, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí, en el versículo 9, al final, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mi vida. O sea, es la única forma que tú le permitas al Señor que trabaje en tu vida. Cuando tú reconoces que eres débil y que aún así el Señor te va a usar, para que el poder de Cristo pueda actuar en tu vida. Si tú eres orgulloso, si no reconoces que tú eres débil, como una persona que me dijo, yo no tengo debilidades. O sea, las personas que viven en mi casa son las que tienen debilidades, pero yo no tengo. O sea, es interesante escuchar eso. ¿Y cómo puede ser si hasta los expertos en planeación estratégica dicen que las empresas tienen debilidades? Imaginen las empresas que son personas jurídicas. No digamos nosotros que somos personas de carne y hueso. No vamos a tener debilidades.
Cuando tú no reconoces tus debilidades, entonces tú no vas a poder desarrollar fortalezas. Porque por el gran poder del Señor, las debilidades se convierten en fortalezas. ¿Amén? Por el gran poder del Señor, las debilidades se convierten en fortalezas. Pero las debilidades van a estar siempre. Pero tú eres fuerte. O sea, te da fuerza en medio de tus debilidades. El poder de Cristo puede actuar a través de mí. Cuando yo reconozco que soy débil y que aún en medio de mis debilidades el Señor me usa. Y finalizando en el versículo 10, rescato dos cosas. Dice, me deleito. Es por esto, porque el Señor me usa a pesar de mis debilidades. Entonces, me deleito en mis debilidades. Señor, gracias. Qué bueno que yo puedo reconocer que soy débil, que por tu gracia, por tu misericordia, tú me usas y yo puedo ayudar a otros en sus debilidades, porque yo tengo que reconocer mis debilidades. Y de esa es la forma que yo puedo ayudar a otros. Y el Señor te usa y tenemos que estar deleitándonos en nuestras debilidades, como dice el versículo 9. Y dice, no solo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones y dificultades. Dice aquí en la Reina Valera, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, en todo eso. Porque el pecado eso es lo que trae. El pecado trae vergüenza. Tribulación y angustia trae el pecado. Cuando soltamos esos deseos insaciables, cuando le damos rienda suelta a esos deseos insaciables de la carne, trae tribulación y angustia, trae vergüenza. Pero Pablo dice, me gozaré en eso, a pesar de eso, porque el Señor me está usando. O sea, es importante, hermano, que el tema de la santidad tiene su lugar para tratarlo. Y Dios dice, sean como hijos amados, sean santos como yo soy santo. Pero tenemos que reconocer que tú no puedes ser santo por tu lucha, por tu propia fuerza, porque eso te va a hacer orgulloso. Tienes que reconocer tu debilidad para ver actuar el poder de Cristo en tu vida, en medio de tus debilidades. Y dice entonces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Finaliza diciendo el versículo 10. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ahí reconozco el poder de Dios en medio de mis debilidades. Tú eres fuerte únicamente cuando reconoces tu debilidad. Y quiero, hermanos, finalizar. Digo hermanos porque Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. O sea, por eso me estoy refiriendo a hermanos, a los hermanos que estamos trabajando en la obra del Señor. Dice en Isaías 40, del 27 al 31. Isaías 40, del 27 al 31. Dice, ¿por qué dices y hablas tú, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué bendición! La palabra de Dios. El Señor es el que te da fuerza en medio de tus debilidades. Él es el que te da la fortaleza que tú necesitas en medio de tus debilidades. Y eso es lo que dice Isaías, que Él es el que da fuerza al cansado. Dice,
¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir eso? Que el Señor no atiende tu debilidad. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? O sea, como hijo amado, Él sabe cuáles son tus necesidades, pero no es dándole rienda suelta a los deseos insaciables de la carne, como tú tienes derecho. No, el Señor conoce tus derechos, como dice en esta versión. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Cómo puedes decir que el Señor no hace juicio? Usted dice, ¿acaso nunca has oído, nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. ¿Cómo va a dejarte abandonado en tus debilidades? Si Él es el creador de la tierra, Él es el Dios eterno. Él nunca se debilita ni se cansa. Él no se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Eso es lo que pasa. Que no conocemos el plan de Dios. O sea, tenemos que leer su palabra. Tenemos que orar. Pero dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Fíjense que yo quiero rescatar cuando dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque los que conocemos un poco de matemáticas, se nos ha dicho desde la escuela que las matemáticas son exactas. Esa es la ciencia. Recordemos que la ciencia fue creada por Dios. Y en las reglas matemáticas dice que todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero este versículo me dice que no es así. O sea, que Dios trabaja contra la lógica matemática. Porque dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tu fuerza es 0, el Señor las multiplica. Eso es lógico, eso va contra la lógica matemática, contra las reglas de matemática, porque todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Pero Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Gloria a Dios por esto, hermanos. O sea, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, en cambio, los que confían en el Señor, los que esperan en Jehová, encontrarán nuevas fuerzas. O sea, cuando tú buscas al Señor en medio de tus debilidades, encuentras nuevas fuerzas. Y dice, volarás tan alto como las alas de las águilas. O sea, no te quedas ahí hundido. El Señor es el que te levanta. Cuando tú buscas al Señor en medio de tus debilidades, vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a desmayar, aún corriendo con tus debilidades. Démosle la gloria al Señor por tus debilidades, hermano. Démosle la honra y la gloria al Señor, porque a pesar de tus debilidades, tú estás dirigiendo un grupo de iglesias, tú estás pastoreando una iglesia, tú eres líder de una iglesia, tú eres líder de alabanza, eres líder de un ministerio por la gracia y la misericordia del Señor en medio de tus debilidades. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque el poder tuyo se perfecciona, actúa mejor en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras debilidades en el servicio que estamos haciendo, para que no nos creamos gran cosa solo porque estamos sirviendo en algún área dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, estamos siendo director de un grupo de iglesia. Que no nos creamos gran cosa, que reconozcamos nuestras debilidades, para que siempre te demos la honra y la gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.